Hola. Siempre que se sale de viaje se nos presenta el problema de qué hacer con las plantas. Hoy vamos a mostrar un sistema de riego muy efectivo y ecológico, reciclando a su vez unos materiales. Lo haremos con este limonero que está en un macetero grande, pero se puede extrapolar tanto a una maceta pequeña como a un huerto urbano. Vamos a necesitar una fregona de algodón usada y una garrafa de plástico. Empezamos el proceso. Cortamos con una sierra la parte de plástico para separar los cordones de esta forma. Ahora vamos a unir cordones para que el caudal de agua que llegue a la planta sea suficiente. Se puede hacer como os mostramos en el vídeo o haciendo una trenza o incluso un nudo. Cuando estemos llegando al final del cordón lo fijamos con un hilo de algodón. Para una maceta más pequeña no haría falta hacer este trabajo y para algo más grande habría que aumentar el número de cordones. Ahora con un punzón o similar hacemos un agujero en el tapón y otro en el mismo lado de la base de la garrafa. Esto se hace para que no haga vacío y el agua salga. Por el agujero de la base introduciremos el cordón ayudándonos de alicate y destornillador. Es muy importante que este entre a presión para que la garrafa no se vacíe más rápido de lo necesario. Ahora colocamos la garrafa encima de la maceta. Hacemos un surco en la tierra y enterramos el cordón. Llenamos la garrafa de agua. Y listo, ya podemos irnos de viaje o bien olvidarnos de regar en un tiempo. Esto mantendrá una humedad constante en la maceta y todo con materiales que hubiesen acabado en su contenedor de basura. Muchas gracias.